Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 16. El sistema manipular. En el último episodio nos centramos en las falanges hoplitas, la formación de batalla utilizada por el ejército romano hasta la época de las guerras samnitas. Hoy veremos el sistema que los romanos desarrollaron durante su guerra con los samnitas y mantuvieron durante los siguientes 250 años. Esta nueva organización de las legiones pasaría a la historia como el sistema de manípulos, que se traduce aproximadamente como puñado. Al contrario que la falange, donde todo el ejército se agrupaba en una misma unidad, el manípulo era una formación de tan solo 120 hombres, 3 filas de unos 40 soldados. Lo que diferenciaba el sistema de manípulos de la falange era su mayor flexibilidad. Esta unidad era capaz tanto de actuar de manera independiente al resto del ejército como de coordinarse entre sí. En caso de apuro, un general podía ordenar la salida de un solo manípulo para asegurar una posición, tapar un agujero en el frente o girar para enfrentarse a un enemigo por la retaguardia sin poner en peligro la cohesión del resto del ejército. Además, los romanos abandonaron la línea única en favor de un despliegue escalonado en 3 líneas. Al comienzo de la batalla, los romanos formaban con 10 manípulos en el frente, 10 en el centro y 10 manípulos en la retaguardia, dispuestos en forma de tablero de ajedrez. La primera línea estaba formada por los soldados más jóvenes e inexpertos, generalmente de entre 16 y 24 años, que participaban en sus primeras campañas. La segunda línea estaba formada por soldados en la flor de la vida, de entre 24 y 30 años. La retaguardia estaba formada por las tropas más veteranas, veteranos de innumerables campañas con toda la sabiduría y habilidad que se derivan de la edad y la experiencia. La primera línea, la de los soldados más jóvenes e inexpertos, estaba formada por asteros, o astati en latín, que significa soldados con lanza. Los asteros estaban equipados con una armadura ligera, un gran escudo rectangular, varias jabalinas llamadas pila y una espada o lanza corta según la época. El pilum era el arma arrojadiza más famosa de los romanos y fue copiada precisamente de los samnitas. Consistía en una jabalina que los romanos arrojaban a un enemigo que cargaba hacia ellos, cuando se encontraban a una distancia de entre 15 y 30 metros. Los pila obligarían al enemigo a cubrirse con sus escudos para evitar ser impactados, lo que frenaría su carga, pero además el pesado pilum se clavaría en el escudo rompiéndose en el acto. Esta rotura de la jabalina tenía 2 funciones. Por un lado, aumentaba el peso del escudo, obligando a muchos enemigos a deshacerse de él para poder continuar con la carga. Y por otro lado, evitaba que el enemigo pudiese sin más coger el pilum y lanzárselo de vuelta a los romanos. La segunda línea, tras los asteros, la ocupaban los príncipes, o princeps en latín. Eran soldados generalmente más adinerados que los asteros y de una edad entre los 24 y los 30 años. Su equipo era muy similar al de los asteros, aunque con una armadura más pesada, generalmente incluyendo una cota de malla. También portaban 2 pila y como arma principal una espada o una lanza según la época. Por último, la tercera línea la formaban los triarios, o triari. Estos eran los soldados más ricos o de más edad, generalmente por encima de los 30 años. Esto hacía que ellos fueran los soldados más veteranos del ejército, y por lo tanto considerados las tropas de élite, supervivientes de tantas batallas. Los triarios formaban en la retaguardia, y solo entraban en combate como último recurso, originando así la expresión latina resat triarios venit, que significa el asunto ha llegado hasta los triarios, de la que evolucionaría nuestra expresión a la tercera va la vencida, porque los triarios formaban en la tercera línea. Mientras las otras 2 filas combatían, estos soldados de infantería pesada descansaban característicamente arrodillados sobre su rodilla derecha, esperando para entrar en combate. Que una batalla romana llegara a utilizar a los triarios era una mala señal, pues significaba que las 2 primeras líneas de asteros y príncipes habían fallado y posiblemente hubiera que emprender la retirada. Sin embargo, muchas veces la frescura, veteranía y mejor armamento de los triarios eran capaces de revertir la situación y ganar la batalla. En cuanto al equipamiento que portaban los triarios, al igual que los príncipes, estaban bien protegidos por una copa de malla, grebas y un casco de bronce decorado con un penacho rojo. Por último, llevaban una lanza como arma principal y una espada como arma secundaria. Las 3 líneas de infantería romanas, conocidas como la formación en triplex acies, estaban acompañadas por 2 unidades auxiliares, los vélites y los equites.
Los vélites eran unas tropas de escaramuza, reclutadas entre la parte más pobre de la sociedad y apenas podían pagarse un equipo decente. Los más afortunados podían contar con un casco de cuero o una espada por si llegaban al cuerpo a cuerpo, pero en general su único equipo eran unas jabalinas ligeras. Su rol en el ejército era formar al frente antes de que la batalla comenzase para hostigar y disparar a las primeras líneas del enemigo mientras ellos cargaban o mientras los asteros avanzaban. Cuando el combate se acercaba, los vélites se retiraban por entre las líneas que dejaban los manípulos de asteros y se quedaban como soporte para apoyar durante las maniobras de retirada de diferentes líneas. Por último, los équites eran los regimientos de caballería, formados generalmente por los ciudadanos más ricos, y donde se incluía el general romano. Formaban junto a la infantería y servían para cargar por los flancos, evitar el flanqueo de los enemigos y perseguir y matar al enemigo que se retiraba. A nivel organizativo, los soldados se organizaban en contubernios, contubernium en latín, que era un grupo de 8 soldados que dormían juntos, marchaban juntos y compartían una misma mula para cargar con su equipo. Como curiosidad, pese a que el contubernio lo formaban 8 soldados, tanto sus tiendas como su habitación en los barracones tan solo tenía espacio para 6, pues en cualquier noche siempre habría 2 soldados de guardia. El soldado más veterano del contubernio era el decano, y este sería el responsable de mantener una buena organización. Normalmente, entre los soldados de un mismo contubernio existía una gran camaradería. Al fin y al cabo, estos soldados marchaban juntos, comían juntos, dormían juntos, luchaban juntos e incluso eran recompensados o castigados juntos. Una agrupación de 10 contubernia constituía una centuria. Así pues, si hacemos bien los cálculos, una centuria estaba formada por 80 hombres, y no por 100 como su nombre nos puede hacer pensar. A principios del sistema manipular, las centurias eran de 60 hombres, lo que nos lleva a pensar que en los primeros tiempos los contubernios eran incluso menores. Una centuria estaba liderada por un centurión, que era el principal oficial de un ejército romano. Los centuriones eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, además de contar con considerable influencia y responsabilidad. Por supuesto, llevaban mejor equipación y elementos distintivos, tanto en el casco como en la armadura, y en la formación se situaban siempre en la primera línea. Debían predicar con el ejemplo y ser los primeros en entrar y los últimos en salir de cualquier combate. La tasa de mortalidad entre los centuriones era, por lo tanto, la más alta del ejército, pero todos deseaban el honor que les reportaba a ellos y a sus familias ocupar esa posición. Los centuriones estaban asistidos por varios suboficiales. El segundo al mando era el optio, un soldado que sabía leer y escribir y se situaba en la retaguardia, tanto para evitar la huida de las tropas como para organizar la retirada o el relevo en caso de ser necesario. Además, otros suboficiales en la centuria incluían el signifer o portaestandartes, el tesserarius, que organizaba las guardias nocturnas, y el buccinator, encargado de tocar la corneta para transmitir las órdenes en el campo de batalla. Un conjunto de 2 centurias formaban un manípulo, que por tanto estaba compuesto por unos 160 hombres o 20 contubernios. Como dijimos al principio del episodio, una legión solía estar formada por 10 manípulos de asteros, 10 manípulos de príncipes y 10 manípulos de triarios, lo que nos daría un total de 4.800 soldados. Sin embargo, las cosas nunca son tan sencillas. Al fin y al cabo, el sistema manipular se mantuvo durante varios siglos y es completamente normal que las cosas fueran cambiando. Por ejemplo, en tiempos de la Segunda Guerra Samnita, las centurias estaban compuestas por 60 hombres en vez de 80, por lo que los manípulos contaban con 120 soldados solamente. Además, durante toda la República, las centurias de triarios contaban con la mitad de hombres, así que los manípulos de triarios contaban únicamente con 60 soldados. Si volvemos a hacer las cuentas, 10 manípulos de asteros, 10 manípulos de príncipes y 10 manípulos de triarios nos dan ahora tan solo unos 3.000 hombres. Sumamos unos 1.200 vélites y unos 300 équites y tenemos un total de 4.500 hombres por legión en tiempos de la Segunda Guerra Samnita. En tiempos de necesidad, los cónsules reclutaban más soldados y llegaban fácilmente a los 5.000 soldados, mientras que después de una abultada derrota, las legiones se veían obligadas a combatir con menos soldados. Al final, con el paso de los años, las legiones se fueron ampliando para llegar a superar los 6.000 soldados.
Estos soldados suplementarios a menudo venían de tropas auxiliares proporcionadas por pueblos aliados de Roma y luchaban con sus propios comandantes. Además, cuando una legión marchaba de un lugar a otro, iba acompañada de una caravana de no combatientes que se contaban por miles. Estos no combatientes serían herreros, carpinteros, cocineros, pastores, ingenieros y otras profesiones necesarias para el mantenimiento del ejército, pero también comerciantes, esclavistas y prostitutas que acompañaban al ejército siguiendo el negocio que podían obtener de ellos. El sistema manipular se basaba en el principio de la frescura de los soldados en la primera fila de combate. Los adversarios de Roma atacaban todos a la vez y con gran fervor, a menudo sobreesforzándose por la creencia de que podían arrollar fácilmente la primera línea romana y pasar luego al resto del ejército. Pero las cosas rara vez eran tan fáciles para los enemigos, y empantanados por la primera línea de la juventud romana, los ejércitos contrarios se fatigaban y resultaban heridos. Era en este momento cuando los oficiales romanos ordenaban el relevo y hacían entrar a los príncipes en combate. Eran unas tropas mucho mejor equipadas, más veteranas y sobre todo más frescas, que a menudo destrozaban del todo la línea enemiga. Si no era suficiente, a menudo los príncipes podían retirarse y dar paso de nuevo a unos asteros ya descansados y preparados para volver a entrar en combate. Si tanto príncipes como asteros fallaban en doblegar al enemigo tras múltiples relevos, entraban en la batalla los triarios, un relevo veterano y fresco, que tras varias horas de combate a menudo bastaba para desequilibrar la batalla en favor de los romanos. Así, en primera línea de combate siempre combatían guerreros frescos. El sistema se basaba en el relevo constante. Los vélites eran muy útiles tanto al principio de la batalla como durante estos relevos, distrayendo al enemigo mientras los romanos completaban sus maniobras. Por su parte, la caballería en los flancos tenía como labor enfrentarse a la caballería contraria y sacarla del combate, de modo que las dos líneas de infantería lucharan frente a frente, sin ayuda, una lucha que los romanos siempre creyeron que podían ganar. Una vez que la caballería quedaba fuera de combate, los jinetes romanos se lanzaban contra las líneas enemigas e intentaban causar el mayor daño posible. Además de estas dos tareas básicas, la caballería siempre estaba atenta a posibles maniobras de flanqueo o ataques por sorpresa desde la retaguardia. En comparación con las falanges, los manípulos tenían dos ventajas claras. Por un lado, el sistema de relevos, absolutamente disruptivo en la época y que se demostró tremendamente eficaz, reservando soldados frescos para etapas posteriores de la batalla. Además, el sistema manipular también tenía la ventaja de ser mucho más difícil de flanquear que una falange. Cualquier intento de hacerlo sería respondido por la caballería, por los manípulos de la retaguardia o por los propios manípulos de primera línea, apartados del combate principal y enviados en otra dirección. En conjunto, se trataba de un avance significativo respecto a las falanges, y como veremos más adelante, cuando los romanos se enfrentaron a los macedonios hacia el año 200 a.C., el resultado sería una victoria clara y decisiva de los manípulos sobre las falanges. Pero no fue solo el sistema lo que hizo tan dominante a la legión romana. Al contrario de lo que sucedió con la falange griega o macedónica, otros pueblos del Mediterráneo no pudieron copiar este sistema. Y no es porque los romanos fueran más grandes o más fuertes que sus oponentes. De hecho, en muchos casos, frente a las enormes tribus germánicas, los romanos parecían enclenques en comparación. Las legiones prevalecieron gracias a una disciplina de grupo que se convirtió en la pesadilla de los ejércitos rivales. La legión romana era una máquina fría e inhumana, nunca se dejaban intimidar y rara vez rompían filas. Sus compañeros podían estar muriendo a derecha e izquierda, pero el legionario no se inmutaba y seguía avanzando. Esto era cuanto menos inquietante y destrozaba la moral de los enemigos de Roma. Y es que en la guerra solo había una cosa que el legionario temiera más que al enemigo, a su oficial al mando. La disciplina romana era notoriamente dura, aunque se mostró tremendamente eficaz. Se basaba en un sistema de recompensas y castigos diseñado para promover la valentía y eliminar la cobardía. Por ejemplo, ante una falta leve, un soldado podía verse obligado a comer de pie, para que sus camaradas supieran quién había cometido una falta. También podía tener que dormir fuera de la tienda, realizar guardias suplementarias, recibir menos comida o botín, o tener que permanecer en el calabozo. Una falta más grave podía ser castigada con latigazos, cambios de unidad o degradaciones de posición, por ejemplo, por desobedecer órdenes.
Por último, las faltas más graves que pudieran poner en peligro a todo un ejército, como por ejemplo un centinela que se quedara dormido durante su guardia, tenían como pena la sentencia de muerte. Un guardia que se quedara dormido era apedreado y golpeado hasta la muerte por sus compañeros. No era un espectáculo agradable, pero vigilar era un deber sagrado que no debía quebrantarse bajo ninguna circunstancia. Era demasiado importante. Puede parecer excesivo, pero no oiremos en este podcast ningún relato de una legión romana que haya sido atacada de noche por sorpresa, y ya hemos visto varios ejemplos, y veremos más, de enemigos de Roma sorprendidos y derrotados de esta manera. Y no hemos llegado aún al castigo más duro que podían sufrir los legionarios romanos. Este castigo se reservaba únicamente para los casos más graves de insubordinación, deserción o cobardía. Era un castigo grupal que aplicaba a toda una unidad. Se conocía como decimatio y consistía precisamente en diezmar la legión, es decir, ejecutar a 1 de cada 10 soldados. Se dividía a todos los soldados en grupos de 10, o según la época se utilizaba el mismo contubernio, y se realizaba un sorteo entre ellos sin tener en cuenta la veteranía o los méritos de cada uno. El afortunado ganador del sorteo debía ser ejecutado, por lapidación, por los 9 restantes, que posiblemente eran sus compañeros de armas y mejores amigos dentro del ejército. Este brutal castigo no fue empleado demasiadas veces en la historia, y por lo general la mera amenaza servía para disciplinar a las tropas, pero a los generales romanos no les temblaba el pulso en castigar duramente a sus tropas si la afrenta era lo suficientemente grave. Sin embargo, al igual que los castigos eran duros y severos, las recompensas estaban a la altura. Por un lado, existían recompensas menores, como un aumento de las raciones, del botín a repartir, promociones o mejores tierras al momento de retirarse. Los legionarios que actuaban con valor eran recompensados ante todos sus compañeros. Esto cumplía una doble función. Por un lado, recompensar a los hombres que habían protagonizado una acción heroica. Por el otro, era sin duda un aliciente para el resto de compañeros para que intentasen imitar sus acciones. Se celebraba una ceremonia solemne y los elegidos solían dar un paso al frente en la formación o incluso eran subidos a un podio a la vista de todo el ejército. El propio general se encargaba de enumerar sus gestas ante sus camaradas. Tras un elaborado discurso, el afortunado solía recibir su premio. Este acostumbraba a ser un ascenso, una sustanciosa cuantía de monedas y las correspondientes condecoraciones. Parece ser que tras eso, sus compañeros lo aclamaban con un fuerte aplauso. Las condecoraciones iban acompañadas de una compensación monetaria. Esta suma de dinero extra podía ser puntual o podía ser vitalicia, dependiendo de la relevancia de la acción. Además, al igual que los castigos, las recompensas se podían otorgar a unidades completas, y en ese caso las condecoraciones se lucirían en el estandarte de la centuria. Existían 4 tipos de condecoraciones: las falerae, los torques, los brazaletes y las coronas. Las falerae consistían en pequeños discos metálicos, generalmente de oro, plata o bronce, que se colocaban en el pecho del soldado condecorado mediante correas de cuero. Con este elemento podemos ver medallas, podios y aplausos, elementos que ahora mismo se utilizan para recompensar a un deportista victorioso. Los torques son unos collares rígidos, fabricados también con metales preciosos, y era una de las recompensas más ansiadas, pues el soldado merecedor de ellas podía lucirlas a la vista de todos sus camaradas. De igual manera funcionaban los brazaletes, llamados armillae, fabricados con caros metales y siempre podían ser vendidos por un buen dinero o exhibidos con orgullo. Por último, la condecoración más prestigiosa y ansiada del ejército romano eran las coronas. Por lo general, escasas y otorgadas en contadas ocasiones, y a veces solo los más altos oficiales tenían acceso a ellas. El honor y las recompensas asociados a las coronas eran la mayor condecoración a la que podían optar los romanos. Existían numerosos tipos de coronas que ahora enumeraré de manera resumida, de menor a mayor relevancia. En primer lugar, la corona oleagina, fabricada con hojas de olivo y accesible para todos los soldados de una legión que hubiera obtenido un triunfo. Después, la corona navalis, fabricada con hojas de laurel recortadas en forma de galeras, era otorgada al guerrero que saltaba primero una nave enemiga durante un abordaje. La corona bayaris, o corona castrense, era otorgada al primero en atravesar el muro, foso o trinchera de un campamento enemigo.
Estaba fabricada en oro y tenía la forma de la valla que se hubiera atravesado. La corona muralis, similar a la anterior, era otorgada al primer soldado que escalase y atravesase una muralla enemiga para poner el estandarte de Roma en una ciudad invadida. Rara vez se otorgaba a los centuriones y solía estar reservada a los oficiales de mayor rango. Al igual que la anterior, estaba fabricada en oro y con forma de la muralla escalada. Los amantes de la heráldica pueden encontrar esta corona en numerosos escudos de ciudades, provincias o la Segunda República Española. A continuación, la corona áurea, que se concedía a aquel que matase a un enemigo en un combate singular. Las coronas que he presentado hasta ahora se consideraban coronas menores, prestigiosas sí, pero más comunes y para nada tan deseadas como las 4 que presentaré a continuación, reservadas únicamente a grandes héroes romanos. La de menor categoría de las 4 es la corona oval. Se solía fabricar con hojas de mirto y se otorgaba cuando el Senado concebía una ovación a un general. La ovación era el reconocimiento a la buena labor de un general, pero que no llegaba a los méritos necesarios para un triunfo. Por tanto, la siguiente corona era la corona triunfalis, fabricada en laurel y portada por los generales que obtenían un triunfo, el mayor reconocimiento militar de la antigua Roma. En épocas posteriores, esta corona se fabricaba en oro, imitando las hojas entrelazadas del laurel. Posiblemente esta sea la corona más famosa de todas las mencionadas, pues todas las representaciones de Julio César la incluyen. Se dice que Julio César la vestía en todo momento para disimular su calvicie. En la actualidad, el término ser laureado previene precisamente de esta corona triunfal romana. La segunda corona en importancia en Roma era la corona civil o corona cívica, fabricada con hojas y bellotas de encina o roble, y otorgada al fundador de una ciudad o al que en batalla salvase la vida a un ciudadano romano. Esta corona otorgaba además ciertos privilegios, como poder sentarse con los senadores o el poder de poder colocarla en la puerta de tu casa para que todos los vecinos supiesen que te habían concedido esta corona. Por último, la máxima y más rara condecoración romana era la corona graminia o corona de hierba, reservada únicamente a un comandante que salvase a todo un ejército de su perdición. Se fabricaba con hierbas, flores y cereales recogidos del propio campo de batalla y eran los propios soldados los que se la otorgaban a su general salvador. Muy pocos romanos en la historia obtuvieron esta condecoración. De hecho, solo conservamos registro de 9 personas en toda la historia, una de las cuales era Augusto, al que posiblemente le fuera entregada por su condición de emperador y no por realmente haber cumplido los méritos exigidos. En lo que llevamos de podcast, solo 2 ciudadanos habrían obtenido esta corona, y del primero, Licio Sicio Dentato, ni siquiera todas las fuentes se ponen de acuerdo sobre si la recibió o no. El otro comandante que recibió no una, sino 2 coronas graminias fue Publio Decio Mus, del que hablamos tanto en el episodio 12, la Primera Guerra Samnita, como en el 13, donde narramos su muerte durante la Guerra Latina. En resumen, a partir de la Segunda Guerra Samnita, los romanos introdujeron una innovadora reforma en su ejército, basada en la mayor flexibilidad y maniobrabilidad, así como en la constante frescura de la primera línea. Pero esta nueva organización exigía aún más disciplina y coordinación que las antiguas falanges, por lo que los romanos llevaron al máximo un sistema de castigos y recompensas que los convirtieron en la más disciplinada máquina de guerra de la antigüedad. Una divertida historia sobre la disciplina romana ocurrió durante la Segunda Guerra Púnica, donde para motivar a sus tropas, un comandante prometió raciones extra por cada cabeza enemiga que llevase al campamento. Impresionados, los soldados comenzaron la batalla, cada uno con la intención de llevar tantas cabezas enemigas como pudiera. Así que durante la batalla, los soldados se detenían en decapitar y transportar las cabezas de los enemigos caídos con tanto afán que empezaron a perder la batalla. Así, en el fragor de la batalla, el comandante tuvo que proclamar que todos recibirían raciones extra independientemente de las cabezas que llevasen, pero que antes tenían que ganar la batalla, lo que los soldados, ahora con las manos libres, hicieron rápidamente. La disciplina permitió a los romanos mantener la calma en la batalla y siempre seguir luchando en lugar de huir. Incluso ante la certeza de morir y ya sin miedo a posibles consecuencias disciplinarias, el legionario continuaba obedeciendo. Sabían lo que ocurriría si encontraban su cadáver en el campo de batalla con una herida en la espalda. Serían enterrados sin honor y su familia sería condenada al ostracismo. A los que huyeron de Canas, una de las mayores derrotas en la historia romana,
nunca se les permitió volver a casa. Permanecieron en el exilio luchando en Sicilia hasta que finalmente se les permitió servir como cebo para Aníbal en África y morir con dignidad en una misión suicida, algo por lo que habían suplicado durante años y finalmente se les concedió. Por último, aunque ya lo vimos en el episodio anterior, no puedo dejar de enfatizar la importancia que daban los romanos a la logística en el campo de batalla. Tenían mucho cuidado de preservar siempre las líneas de suministro, las vías de comunicación y de situar sus campamentos en la posición más defendible. Esto último era fundamental. Otros pueblos montaban sus campamentos simplemente para estar cerca del campo de batalla, sin pensar en ninguna otra consideración práctica. Los romanos, sin embargo, tenían mucho cuidado en asegurarse de mantener el terreno elevado y de estar en un lugar bien defendible. Un ejército romano derrotado a menudo evitaba la derrota final detrás de los muros de sus campamentos, resistiendo para vencer otro día. De igual manera, muchas victorias romanas se consiguieron invadiendo los campamentos mal construidos de sus enemigos. Los romanos siempre exploraban y protegían las fuentes de alimentos y de agua fresca, sabiendo que a menudo significaba la diferencia entre un ejército fuerte en el campo de batalla y uno débil. Siempre intentaban cortar los suministros de alimentos y agua de sus enemigos antes de entrar en batalla. A menudo se perdían batallas por el hambre y la sed de los soldados, así que, por mucho tiempo que pasaran tratando de averiguar cómo neutralizar la caballería contraria, pasaban 10 veces más tiempo pensando en cómo asegurar pastos para sus caballos, acceso al agua para sus soldados y a qué hora empezar a luchar para asegurarse de que toda la tropa había recibido un buen desayuno. Eran los aburridos detalles de asegurarse de que todo el mundo llevara el calzado adecuado y de que las trincheras estuvieran excavadas a la profundidad adecuada lo que realmente diferenciaba a los romanos de sus enemigos, que a menudo tenían la intención de simplemente presentarse para luchar. Los romanos lo planeaban todo hasta el más mínimo detalle, y eso hizo que se convirtieran en el más mortífero ejército de la antigüedad occidental, hasta el punto en el que los únicos capaces de derrotar a los legionarios romanos eran otros legionarios romanos. Hasta aquí este largo doble capítulo sobre el ejército romano. Nos hemos desviado ligeramente de la sucesión cronológica que llevaba el resto del podcast, pero considero necesario entender bien las legiones romanas para entender Roma. Cuando lleguemos a las reformas de Cayo Mario, volveremos a hablar de los cambios que hizo y de la nueva estructura del ejército. Entretanto, podéis dejar un comentario sobre qué os han parecido estos 2 últimos episodios del programa. En el próximo capítulo, volveremos a la acción y veremos a Roma prepararse para su desafío más largo y agotador hasta la fecha, la Segunda o Gran Guerra Samnita.